Dice Cicerón, historia magistra vita est, entre otras cosas. La historia es la maestra de la vida. Sin embargo, uno piensa, si la historia es para no repetir errores, lo seguimos repitiendo. Por tanto, o la historia es una mala maestra, o nosotros somos unos malos discípulos. Ciertamente, la historia es el relato de los acontecimientos que han precedido a nuestra existencia. Básicamente esto. Lo que pasa es que esta definición se tendría que ampliar mucho. A lo largo de la historia misma han habido primeras y segundas reflexiones. Es decir, han habido los que han plasmado los hechos y los que los han contado. Contar los hechos es un nivel de historia, ¿no? Hay otro nivel que es reflexionar por qué se han contado así los hechos, y cómo se han contado los hechos. Y si incluso hay otro nivel, que es decir, si está bien en cómo se han contado los hechos. Es decir, hay una ética de la historia. Por tanto, es una respuesta compleja. La historia se puede explicar desde las creencias, se puede explicar desde la economía, se puede explicar desde el arte, se puede explicar desde la literatura, es decir, desde las mentalidades, historia de las mentalidades. O sea, es toda una serie de enfoques que nos hacen que la historia sea en ella misma pluridisciplinar. Entonces, cada vez más yo creo que se ha ido ampliando el concepto de historia, desde el mero relato de los hechos que han ocurrido a todas las reglas de enunciación de los diversos que han escrito la historia. Hoy en día la historia dicen que la escriben los periodistas, básicamente, los comunicadores, porque vivimos en una gran inmediatez. Pero no es cierto que solo la escriban los periodistas, también la escriben los artistas, también la escriben los novelistas, también la escriben los economistas. Es decir, hemos de ir a un concepto de historia mucho más grande y complejo que el que habitualmente entendemos por la historia. En este sentido, dicen que uno de los ejes de lo que hemos llamado la posmodernidad es el relato, precisamente el relato. Y es lo que hoy se recupera, los relatos. Es decir, la historia tiene que ser contada, y tiene que ser contada también con un objetivo. Es decir, yo te cuento la historia para algo, porque si no, es decir, yo dejo de escucharte. O sea, es importante también cómo se comunica, cómo se transmite la historia. Es algo para ser transmitido. Evidentemente no existe una historia objetiva. Eso lo vemos. Hay que procurar tender a la objetividad, ciertamente, pero no hay una historia objetiva. Un mismo hecho, contado desde diversas perspectivas, parece que sea una historia distinta. Hemos de esforzarnos para que haya datos objetivos, hay huellas históricas, y la ciencia nos las puede corroborar. Hay unas fuentes históricas a las que hay que recurrir, evidentemente, pero siempre pensando que en la transmisión del relato hay una carga de subjetividad de aquel que lo escribe.